Vamos allá. Venga. Em, Como tú has dicho, empezamos la época Hammer, pero no quiere decir eso que Fisher no hubiera hecho ya cosas con la Hammer. Pero digamos que su etapa en la Hammer como director importante comienza con la película La maldición de Frankenstein, que luego comentaremos, pero, pero básicamente para decir que es la primera importante de cine de terror que hace Fisher en la Hammer, que tiene mucho éxito, un éxito tanto, un éxito comercial grande y que les, y como tú has dicho al principio, les lleva a apostar por el terror como género para ganar dinero, ¿no? Haciendo películas. Y, y entonces el primer bloque que vamos a tratar, porque lo hemos dividido un poco así, es el de la saga de Drácula, ¿no? Eh, entonces, decir básicamente, también como introducción, que la Hammer ve la oportunidad de adaptar al cine las viejas películas de la Universal, ¿vale? Eh, para, para, para eso, para hacer un nuevo, o sea, revisitar un poco el género, ¿no? Eh, con un cine en color, ya no en blanco y negro, con un estilo más, con un estilo diferente, más basado en, en el naturalismo, lo había preparado, ¿eh? Pero bueno, lo voy desarrollando poco a poco. En el impacto, ¿no? En la sensación o sea, lo que sería el cine de terror moderno, ¿no? O sea, ya no tan barroco, ya no tan romántico como el cine clásico de los años 30 de la Universal, sino un cine que busca más eh, sacar al espectador de la butaca, eh, lo que nosotros consideramos como cine de terror normal, ¿vale? Y no lo que había antes de esta época, ¿no? Y bueno, y respecto al tema de Drácula, Drácula, que sería la segunda película que tendría éxito en esta fórmula, en esa nueva fórmula de cine terror, ¿no? Pues llevaría a dos películas más con Fisher, pero a varias películas dirigiendo las Fisher, quiero decir. Una sería Las novias de Drácula y la otra sería Drácula, príncipe de las tinieblas, pero llevaría a otras muchas más de Drácula, protagonizadas por Drácula y protagonizadas por el actor Christopher Lee, que se convertiría en el actor icónico del personaje, eh, pero ya no dirigidas por Fisher, pero sí producidas por la Hammer, ¿no? Que de estas no vamos a hablar, vamos a hablar solamente de las tres de Drácula, pero la primera sería Drácula, una película del año 1958, protagonizadas por Peter Cushing y Christopher Lee en el papel de Drácula, Peter Cushing en el papel de Van Helsing. Y bueno, si quieres empezar tú, Raúl, y Sí, bueno, explicando quería un comentar poco, un par de comentando cosas un antes poco la película. sí, quiero comentar un par de cosas antes de, bueno, arrancando con Drácula y con el ciclo de Hammer de terror, como añadido a lo que has comentado tú, eh, comentar el hecho de que eran películas, claro, al ser películas en color, en Technicolor además, siendo películas relativamente baratas en comparación con lo que se hacía en Hollywood, a nivel británico eran películas de presupuesto importante, o sea, a Uh -huh. nivel de producción de la Hammer sí que eran películas de presupuesto alto, y que era un poco como una apuesta en hacer serie B, sí, pero de cierto nivel, o sea, ya de nivel importante. Y además el hecho del impacto del cine de terror, un cine de terror un poco más explícito, el hecho también de ver la sangre de color rojo, por ejemplo, haciendo una tontería, pero es algo que va a hacer un impacto y que va a tener un impacto importante en el futuro del cine de terror, o sea, en cómo se va a ir desarrollando cada vez yendo a un cine más gore y más explícito. Uh Hoy en -huh. día las películas de la Hammer de terror y que las vamos a comentar, se ven como un poco inocentes, se ven como con encanto, ¿no? Con encanto de... Pero en su época fue un paso adelante en lo
lo terrorífico, en lo realista, en lo... Y, Sí. y Un no sé, cambio un cambio muy radical. O sea, no diría que no tiene nada que ver, pero muy poco que ver una época con la otra. Eh, eh, como tú dices, por lo explícito con que se muestra la acción, ¿no? El uso del gore, que por primera vez se ve en el cine, o sea, el uso de órganos del cuerpo humano explícitamente fotografiados, ¿no? El uso de la sangre carmesí, esa sangre propia de la Hammer, ¿no? Que caracterizó una época. Eh, eh, el hecho de que los personajes provengan de un entorno más o menos normal, o sea, y entren en el ámbito fantástico, en el ámbito casi sin comerlo ni beberlo, ¿no? Eh, con lo cual, o sea, estamos viendo un cine más moderno, ¿no? Más contemporáneo que anteriormente, ¿no? Menos romántico, menos idealizado. Pero, pero ojo, no nos engañemos, muy clásico, o sea, muy clásico en el sentido de que es el cine terror gótico, ¿vale? Vendrá otro cambio todavía más radical después, ¿vale? Pero eso sí, sí. ya hablaremos de él. Sí, y bueno, pues empezamos con la primera película de las tres que hizo de Drácula. La primera es Drácula o Horror of Drácula de 58, que es una película que sigue con relativa fidelidad el original, el libro original, o sea, cambiando muchas cosas, porque repite el argumento de Jonathan Harker, que va al castillo de Drácula. En este caso tiene muy claro que va con el objetivo de asesinarlo, y con el Drácula que de alguna manera pretende vengarse yendo a por la novia de Harker, y que bueno, y por ahí se encuentran a Van Helsing y a Mina y todo. O sea, coge como base la historia general, pero la simplifica muchísimo. Incluso por simplificarla me refiero a que unifica mucho, da una gran unidad de espacio. O sea, es como si todo ocurre en unos pocos espacios. Uh-huh. Y pues la historia queda como casi como un resumen, pero un resumen que funciona muy bien. O sea, es como si hubiera quitado todo lo que se puede quitar, lo quita. Y deja solamente lo que es necesario para que funcione. Es una adaptación al libro, a la novela, brillante. O sea, como tú dices, utilizando economía de medios, cogen y transmiten la historia de la novela. O sea, tú te ves la novela y ves la película y dices, vale, todo lo esencial de la novela está aquí, ¿vale? Con su punto de vista, con su estilo, con todo lo que tú quieras. Pero está ahí todo. Y dices, y por lo tanto, es una adaptación que está muy bien hecha, que el guión pues logra hacer algo que parece fácil, que es decir, bueno, pues tras coger una escena de un libro y pasarla a un guión, pues parece algo fácil, pero hacer que eso tenga coherencia, que no se pierda en ningún momento el hilo de la historia, el ritmo, eso es mucho más difícil de lo que parece. Y aquí se logra. Y para mí eso sigue siendo la mejor adaptación, y claro, es una opinión subjetiva, de la novela hasta ahora, hasta la fecha. Y creo que lo va a seguir siendo mucho tiempo si es que no pasa siempre. Sí, sí. A mí, algo que me sorprendió viendo la película era eso, de que estaba solamente lo que tenía que estar y que cambiaba las cosas para que fuesen fácilmente contables, ¿no? Por ejemplo, en la novela original, Jonathan Harker no sabe quién es Drácula. O sea, no sabe quién realmente es Drácula. Sí, Aquí sí, aquí ya lo sabe. sí, Jonathan Harker es el que vemos aquí. Uno de los cambios que hacen el guionista, que es Jimmy Sanster, que también hablaremos de él más tarde, es que convierte a Harker en un cazavampiros, en un ayudante de Van Helsing, ¿vale? Entonces él, cuando va al castillo de Drácula, ya sabe con quién se enfrenta, ¿vale? Ahí, Sí, sí. perdonad, me he pasado 2 pueblos, vale. Luego otra cosa que vemos en esta imagen, que es un cambio trascendental en el cine de terror en general, pero en el cine de vampiros especialmente, es que
es que ya hay colmillos. Explícitamente ya se ve la acción de morder, ya se ve los colmillos, que nos parece algo tan habitual y tan... Pero que en esta época no lo es. O sea, todavía no se consideraba algo casi obsceno, ¿no? ¿Vale? El hecho de exhibir los colmillos, algo casi tal. Y luego otro aspecto también es el erotismo, también, de que luego vamos a ir hablando a lo largo del programa, ¿no? Sí, sí. Como veis aquí, Sí, el uso de la sangre es espectacular. Sí, Raúl, sí. No, sí, sí. No, sí, el erotismo va a estar muy presente. De hecho, forma una parte esencial de la visión que... O sea, de hecho, como tú y yo habíamos hablado de forma privada, la gran parte de lo que tiene, de lo que va Drácula, para Fisher, es justamente de la sexualidad. Es algo que está muy presente en las películas. Y no sé, quería comentar aparte, aquí se confirman dos iconos, que son Peter Cushing y Christopher Lee, como los dos grandes actores de la Hammer. Ya habían aparecido en La maldición de Frankenstein, que es justamente anterior, pero yo creo que en Frankenstein realmente el personaje de Christopher Lee tiene un peso mucho menor que el que tiene aquí Drácula. A pesar de que aquí Drácula no hable mucho y sea casi un fantasma, tiene un peso mucho más grande, mucho más evidente, mucho más que el que tiene la criatura de Frankenstein en la película de Fisher, ¿no? Y yo creo que aquí vemos por primera vez a la dupla brillando en todo su esplendor. Porque yo creo que en la anterior quien brilla más es Peter Cushing, mucho más. Entonces aquí brillan los dos, yo creo. Y yo creo que podemos hablar ya también de otros dos nombres importantísimos, ¿no? Como Jimmy Sanger y Jack Asher, ¿no? Sí. ¿Quieres comentarlo tú? Sí, como he comentado antes, el guion es de Jimmy Saster, que ya había hecho la anterior película, ya había escrito el guión de La maldición de Frankenstein, de la cual hablaremos más tarde, y firma también este guión, ¿no? Y luego, digamos que entre Fisher y Saster se produce un tándem muy interesante, ¿no? Que luego se acaba malogrando, pero que da luz a una serie de películas muy interesantes. Y en esta ya lo hemos comentado. Y luego está el otro aporte cinematográfico muy importante a la obra de Fisher, que es Jack Asher, que es el director de la fotografía, que también hace un trabajo muy importante y que ayuda a Fisher a sacar su talento, ¿no? Como hemos dicho, en la puesta en escena, en la cámara. La película tiene planos maravillosos, ya hemos visto algunos. Por ejemplo, yo destacaría... A mí hay una secuencia que me encanta siempre y que la película es la del cementerio, que es cuando Lucy ya ha sido vampirizada, ¿no? Y van a buscar Van Helsing y Holmwood, perdón, van a buscarla al cementerio con la intención de desvampirizarla. Y esa secuencia está maravillosamente rodada, es extraordinaria. Y os voy a poner algunas imágenes para que lo veáis un poco. Vale. Aquí vemos a Lucy en el bosque antes de llegar al cementerio. Luego hay una característica también de esta película y de otras, pero especialmente de esta, que es cómo los dos personajes principales sorprenden en sus apariciones, ¿no? El propio Drácula, cada vez que lo ves, no te esperas que lo vas a ver. Y aparece de repente y con un efecto muy importante. Y el propio Van Helsing también lo hace. O sea, cuando tú estás... Lucy está en este momento acercándose a lo que sería su cuñado, ¿no? Con la intención de morderle. Y de repente ves, entra en plano la cruz, el crucifijo. ¿Quién lo empuña? Van Helsing, ¿no? Es espectacular. Y luego hablamos de la reacción
del vampirismo con el sexo. En este caso, claramente se ve en la ejecución de Lucy una alusión clara, clarísima, al acto sexual, o sea, a la penetración por parte del uso de la estaca, ¿no? Lo vemos aquí, vemos a Val Helsing con esa cara de te vas a enterar, la que te voy a meter, ¿vale? Está genial Peter Cushing en este momento. Vemos como con todo lujo de detalles vemos la estaca penetrando en el cuerpo. Vemos el grito de dolor mezclado con placer de la vampira, ¿no? Que en este momento todavía sigue siendo vampira. Vemos la reacción de horror, de desconcierto de Hollywood, que no sabe dónde se ha metido, que no sabe qué le está pasando y que deja todo el asunto en manos de Val Helsing. Vemos claramente, explícitamente, la penetración ya con sangre, o sea, claramente en alusión lo que decíamos del gore. Vemos la cara de satisfacción que le queda a Val Helsing cuando ha hecho su trabajo y la mano ensangrentada, no os fijéis en el detalle. Vemos cómo Val Helsing le dice, mira, esto es lo que hemos conseguido, hemos rescatado a Lucy de las garras del demonio, pero lo que hemos hecho realmente es volverla al redil, o sea, volver a convertirla en una mujer sumisa, obediente, que no busca el sexo fuera del matrimonio, porque esto es realmente lo que significa el personaje de Drácula, una liberación sexual de la mujer. Y esto se hace explícito en esta película y en las siguientes que vamos a ver. ¿Vale? No sé si estás de Muy bien, acuerdo sí, conmigo, bien. se me ha ido a mí la olla. Sí, sí. No, sí, bien, perfecto. Simplemente para acabar de comentar también el efecto de la música en el cine en Drácula y en general en el cine de terror de Terence Fisher en la Hammer. La música va a tener un peso muy importante. Pues un uso de la música muy cercano al melodramático, con que los momentos de emoción quedan muy remarcados, incluso la música busca en gran medida busca el impacto, busca la emoción, pero la emoción sulfurada, no sé, estoy pensando mucho en autores musicales de música clásica que me imagino que estarían muy de moda en aquella época, tipo Bela Bartok o Stravinsky, esta gente, que también tiene esos momentos que baja la música, luego sube de golpe, ¿no? Y tal, y vuelve a bajar, ¿no? Y aquí la música tiene estos juegos que son muy bestias, la música a veces te golpea, ¿sabes? Y que eso se va a repetir en, en el resto de películas que van a ir haciendo. La música va a tener un juego muy parecido, se va a usar de forma muy parecida. Y yo creo que incluso esa influencia incluso llega a nuestros días a muchas películas de terror que buscan usar la música para reforzar el impacto, ¿no? del momento. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. El compositor de Drácula y de otras películas posteriores de Fisher es James Bernard, en este caso. Y una vez escuchas el motivo principal, el tema principal de Drácula, nunca se te olvida. Claramente es muy impactante.